Bienvenidos a la universidad. Nos da mucho gusto que nos acompañen en el siguiente libro, Conociendo la voz de Dios. Es un libro muy interesante, tiene 12 capítulos. ¿Y qué más cosas podemos desear o escuchar la voz de Dios? La doctora Mary Ruth Swope es una gran mujer de Dios, escritora de bestsellers. Y ella dijo que ella escuchaba la voz de Dios. Ella se metía en un closet de oración y ahí ella tenía una libreta, ahí platicaba con Dios y ahí escribía todo lo que Dios le hablaba. Es muy bueno que nosotros podamos tener esa relación con el Padre. La diferencia de una religión a una relación con Dios es poder escuchar su voz y conocerle como Papá Dios. Él es grande, poderoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Iniciemos con el capítulo número 1. Los objetivos a alcanzar son 5. Veamos los objetivos de este capítulo 1, conociendo la voz de Dios. Escribir el versículo llave de memoria. Probar por las escrituras de Dios. Probar por las escrituras que Dios habla a los hombres y a las mujeres también. Número 3, explicar la relación entre conocer la voz de Dios y definir su voluntad. Número 4, distinguir entre la palabra de Dios, rema, y la palabra de Dios, logo. Número 5, explicar lo que significa la voluntad de Dios. Es un tema tan agradable, esperamos que todos ustedes sean bendecidos y abran su corazón a la palabra de Dios. Vamos a ver estos 5 puntos importantes. El primero es el versículo llave de memoria. Dice San Juan 10:27. San Juan 10:27 dice lo siguiente. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos de reconocer la voz de Dios. Siempre pedir discernimiento entre lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Pero las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. ¿Quién es el pastor de pastores? Jesucristo. Veamos muy bien en la introducción el objetivo número 2. Donde dice probar por las escrituras que Dios habla a los hombres y a las mujeres. Hay gente que piensa que a la mujer Dios no le habla, o que la semilla que entra de la palabra en la mujer nunca trae fruto porque dicen que cae en la mujer, pero la realidad es que hay un contexto más profundo. Dios quiere tanto que los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños, donde la palabra de Dios es sembrada y cae en buena tierra, traigan fruto. O sea, Dios no dice, las mujeres caen si no traigan fruto. No, de ninguna manera. Dios dice, todos los seres humanos, en el espíritu no hay sexo, en el espíritu no hay hombre ni mujer, en el espíritu no hay diferencia. Si yo vivo en el espíritu, yo tengo que escuchar y obedecer la voz de Dios. Bueno, vamos a ver lo que significan el escuchar la voz de Dios. Tiene algunas diferentes cosas, como vamos a hablar de 4 puntos importantes. Primero, debemos de reconocer que hay un Dios. Segundo, que Él se comunica con el hombre. Y cuando digo hombre me refiero a hombre, mujer, joven y niño. Tercero, que el hombre puede reconocer su voz cuando Él habla. Hay gente que lo ha escuchado hablar audible, hay gente que lo escucha por su palabra, por otros profetas que Dios habla. Hay muchas diversidades de formas, pero Dios habla y nos habla a todos sus hijos. Él no hace excepción de personas. Cuarto, que Dios siempre tiene alguna cosa que decir. Si Dios anhela, Él nos hizo para su comunión y su alabanza y su adoración. Nosotros cada vez que nos congregamos adoramos a Dios, pero por las mañanas, papá Dios, cómo te amo, cómo te quiero. Y gracias por todo lo que has hecho por mí. Señor Jesucristo, gracias porque gracias a ti tengo la entrada a la vida eterna. Espíritu Santo amoroso, te amo, te quiero, te adoro. Eres lo máximo para mí. Vamos ahora a explicar cada una de estas, alguna de las implicaciones para escuchar la voz de Dios.
Este curso está basado en la verdad que hay un Dios que se revela al hombre. O sea, Dios siempre se va a revelar al hombre. Hoy estaba platicándole un testimonio a un grupo de personas y yo les decía que me senté con una persona atea en el avión de México hasta a la ciudad de Dallas, 2 horas y 40 minutos. Y la persona era atea y me gritó en el avión y me dijo, yo soy atea, yo no creo en Dios. Mis padres jamás me enseñaron a creer en Dios. Y eso me dio así como que hasta un amor, aunque me gritó varias veces en el avión y la gente estaba nomás a la perspectiva. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay un Dios y hay un Dios poderoso. Y él te ama. Y si yo me senté aquí en medio y tú en la ventanilla, es para que yo te explicara del amor de Dios. Y todas las 2 horas y 40 minutos hablé del amor de Dios. Hablé de quién era Dios, quién era el Espíritu Santo, quién era Jesús. Y la mujer cuando llegamos allá, era su cumpleaños, ella me abrazó y le dije, feliz cumpleaños. Le dije, no importa si no nos vemos a ver, ya te di mi dirección, mi teléfono, pero cuando llegues a tu casa, busca a Dios. Dile, Espíritu Santo, revélame a Dios en mi vida. Espíritu Santo, revélame la palabra de Dios. Le dije, lee la Biblia. Tú nunca has leído la palabra de Dios y eso va a traer una revelación a tu vida. Así es que la palabra de Dios es la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla a través de la palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos va a revelar quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Son los 3 seres en uno más queridos de nosotros que tienen primer lugar en nuestra vida. El segundo punto, en la Biblia está descrito cómo Dios se comunica con el hombre. Quiere decir, todos aquellos hombres de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, eran personas que se comunicaban con Dios. Quiere decir, Dios quiere comunicarse con nosotros. Cuando he enseñado el curso que Dios me dio, escuchando en la oración, el curso de los 7 pasos de la oración, que empecé con los 5 pasos y luego le agregué 6 y 7, y es para enseñarle a la gente cómo orar y no hacer oraciones repetitivas. Cuando yo estaba en ese punto, yo sé que Dios hizo al hombre para comunicarse. ¿Cuántas llamadas recibí en el radio? Y la gente decía, oiga, dígame, le doy las gracias. Porque yo ya soy una persona algunos decían, de edad avanzada. Y yo nunca sabía cómo leer la Biblia, ni sabía cómo orar. Y usted nos enseñó a orar y a leer la palabra de Dios. Y llegaban cientos de llamadas de gente, catequistas, estudiaban con nosotros en el radio, porque nadie les había enseñado la palabra. Ellos habían memorizado ciertas cosas, pero nadie les había enseñado de una forma sencilla. Y eso es lo que la gente quiere entender, algo sencillo, no algo elevado, rebuscado, algo que no puedan entender, sino que les debemos de hablar a un nivel de secundaria, para que ellos entiendan ese lenguaje. Así es que siempre en la palabra de Dios se ve una frase, el Señor dice. Cuando los profetas hablaban, traían mensajes de parte de Dios. Si Dios ungía a los profetas, a los reyes, eran ungidos. ¿Para qué? Separados para el propósito de Dios en su vida. Y los profetas vivían vidas durísimas, porque ellos pasaban mucho tiempo platicando con Dios y recibiendo de parte de Dios palabra. Y muchas veces la palabra de un profeta no era sencilla, sino era muy fuerte. O a veces eran juicios de Dios sobre naciones y ellos tenían que escuchar. ¿Y cómo sabemos que el Dios se comunica con el hombre y el hombre con Dios? Por la palabra de Dios, donde dice, y el Señor dice. Y el Señor dice esto. Y a veces vienen mensajes de Dios a nosotros mismos cuando funcionamos en los dones. Y viene el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y el Señor dice, y de repente Dios trae una revelación que va de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros la hablamos y sabemos que Dios se comunica con su pueblo. Dios se comunica individualmente con cada persona. Y hay gente que ni siquiera tratan de hablar con Dios porque piensan que no son dignos. Pero cuando tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, tú entraste en esa situación. Segunda de Pedro 2:16
dice así, 2 de Pedro 2:16, iniciando con, fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Aquí habla donde el profeta era tan irresponsable que quería hacer lo que él quería hacer y no entendía. Entonces Dios habló por una burra para hablarle a ese profeta para que entendiera lo que debía de hacer. Tercero, dice, la Biblia asegura que los creyentes pueden conocer la voz de Dios. Jesucristo dijo, y vamos a ver en San Juan 10, 14, 16 y 27. San Juan capítulo 10, 14, 16 y 27. Y dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces nosotros tenemos que tener una confianza con Dios diaria. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo oro sin cesar? El doctor Denson Hood, él me dijo, pues ¿sabes qué es? Piensas en Dios todos los días. Todo lo más que puedas pensar en Dios y platicar con Él. Eso es algo maravilloso. El número 4, Dios tiene algunas cosas importantes para decir a la humanidad. Nosotros somos advertidos por la palabra. Dios habla a nosotros a través de su palabra. Hebreos 3, versículos 7, 8 y 15. Hebreos 3, versículos 7, 8 y 15 dice la palabra. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyeis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, oír la voz de Dios es algo muy importante para todos nosotros. Debemos de anhelarla. Y vamos a Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17 dice, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y Génesis 3, versículos 8 y 9. Génesis 3, 8 y 9 dice, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Desde el principio de la creación, Dios tenía comunión con Adán y con Eva. Dios los conocía personalmente, ellos conocían personalmente a Dios, pero el pecado nos separó de Dios. Y siempre recuerda, el pecado te separa de Dios. No creas que Dios puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cegar. La voz de Dios, la voz de Dios. Vamos a Efesios 5:17. Por tanto, no seas insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de caminar en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu Santo. Mateo 4:4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento más rico, más hermoso que podamos recibir es la palabra de Dios. Y cuando Dios nos habla, o sea, tenemos que escuchar la voz, escuchamos la voz de Dios en su palabra. Cuando hay una predicación, tenemos que tener un corazón abierto. Hay gente que dice, va a predicar fulanito, entonces no quiero ir. No importa quién esté predicando. Yo tengo que decir, ¿qué voy a aprender de esta persona? Voy a aprender algo importante. Cuando Dios nos habla, Dios nos va a hablar en nuestro corazón, Dios habla en nuestra mente. Dios me ha dado instrucciones en mi mente y en mi corazón. Sí, el corazón habla del espíritu. Yo siento en el espíritu lo que yo tengo que hacer. Dice Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así.
Déjame darte la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Los dos versículos ilustran la relación de la palabra logos y rema. El logos o la palabra escrita siempre está de acuerdo con el rema. Y veamos, y la palabra hablada que da vida. Así ustedes pueden conocer si la voz que ustedes oye es el Señor o no. La palabra rema de Dios normalmente es aplicada a una situación específica, encuentra una necesidad personal y suministra la dirección individual de la situación. Puesto que ustedes reconocen la palabra cuando es aplicada a la necesidad o a la situación específica, ella se torna en una palabra donadora de vida para ustedes. Ahora la palabra rema se puede ser comunicada a través de un sermón o un versículo de la Biblia que repentinamente impresiona a ustedes con un gran significado. Pero recordarse, la palabra rema siempre está de acuerdo con la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios es completa, nada puede ser adicionada o retirada de ella. Y así es que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, siempre estar atentos y obedientes a lo que Dios nos dice. Sean bendecidos, continuamos. Por las Escrituras que Dios habla a los hombres y a las mujeres también. Número 3, explicar la relación entre conocer la voz de Dios y definir su voluntad. Número 4, distinguir entre la palabra de Dios, rema, y la palabra de Dios, logo. Número 5, explicar lo que significa la voluntad de Dios. Es un tema tan agradable, esperamos que escuchar su voz y conocerle como Papá Dios. Él es grande, poderoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Iniciemos con el capítulo número 1. Los objetivos a alcanzar son 5. Veamos los objetivos de este capítulo 1, conociendo la voz de Dios. Escribir el versículo llave de memoria. Probar por las Escrituras de Dios. Probar que todos ustedes sean bendecidos y abran su corazón a la palabra de Dios. Vamos a ver estos 5 puntos importantes. El primero es el versículo llave de memoria. Dice San Juan 10:27. San Juan 10:27 dice lo siguiente. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si nosotros somos... La doctora Mary Ruth Swope es una gran mujer de Dios, escritora de bestsellers, y ella dijo que ella escuchaba la voz de Dios. Ella se metía en un closet de oración y ahí ella tenía una libreta, ahí platicaba con Dios y ahí escribía todo lo que Dios le hablaba. Es muy bueno que nosotros podamos tener esa relación con el Padre. La diferencia de una religión a una relación con Dios es poder Bienvenidos a la universidad. Nos da mucho gusto que nos acompañen en el siguiente libro, Conociendo la voz de Dios. Es un libro muy interesante, tiene 12 capítulos. ¿Y qué más cosas podemos desear o escuchar la voz de Dios?